Hola paranormales, mi nombre es Aide o Aidena, como tú prefieras, y en este video bautizamos oficialmente mi canal de YouTube porque yo sé que me ausenté durante mucho tiempo, pero hice un video en Facebook explicando el por qué. Si no has visto ese video, ve a verlo, te voy a dejar aquí en la pantallita la portada del video para que lo identifiques más o menos, donde ahí daba mis motivos del por qué me ausenté tanto tiempo de YouTube. Y es que mi último video de YouTube, o sea, tiene de qué una eternidad, ¿no? Y fue el de vidas pasadas, me parece que les debo la parte 2, ya sé que les debo la parte 2, pero tenme chance de hacerlo. Pero con este video arrancamos con todo paranormales y es una exploración nocturna que bueno. Oigan, si escuchan ruidos ustedes saben que tengo perros y gatos y bueno, ni modo. Entonces, paranormales, comencemos con el video porque lo que van a ver a continuación es extremadamente espeluznante. Paranormales, pues esta exploración yo no la tenía programada, la verdad es que me invitaron, o sea, y yo sí planeaba volver a YouTube y quería que fuera un regreso así fenomenal, pero no sabía que iba a ser tan grande el regreso. Fue una exploración nocturna. Yo planeaba hablar de algunos temas paranormales, ya saben, porque mi último video tiene de que, o sea, una eternidad. Vidas pasadas parte 2, que se las debo todavía porque hice la parte 1, ese fue el último video. Y yo quería hablar de algo así, va a ser el próximo, pero surgió la oportunidad, me invitaron de que deben a grabar y esto y el otro. Y yo, bueno, pues vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nos vamos a ir a retacar a un lugar lleno de fantasmas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y accedí. Un show para llegar paranormales, la verdad, porque yo andaba en otros lados haciendo otras cosas antes de llegar a la exploración. Y, ay no, fue una bronca porque fue así de que hoy es el día de la exploración, Dios mío, hoy era una exploración nocturna, entonces fue como que, ¿es hoy? ¿Qué voy a hacer? Pues ni modo, a ver qué sale. Yo me subí al carro, ya íbamos en camino y llegando a la universidad sentía la vibra. O sea, yo llegué al lugar y dije, aquí va a estar interesante. Y efectivamente, paranormales, lo que yo vi en esa universidad es... O sea, yo sabía que de repente en algunas universidades como que de repente asustaban, como que de repente ya saben la sombra, lo típico y que esto y que la señora y que no sé qué. Pero yo no sabía que este lugar estaba tan pesado energéticamente y lo que descubrimos allí fue impresionante. A mí es algo que la verdad me gusta mucho hacer y mucha gente me dice, ¿de no te da miedo? Pues no, la verdad es que no, o sea, no dudo que en algún punto algo me pueda dar miedo, pues claro que sí, soy una humana, pero la verdad es que no me dio miedo. Llegamos a la exploración, ya medio preparé todo en el camino, que cámara 1 y que no sé qué, y me ayudaron mucho a prepararlo porque yo no había preparado nada antes. Entonces ya cuando íbamos en el camino, o sea, yo iba planeando como, ay, ¿qué puede pasar? ¿Saben? Es una universidad, por Dios. Entonces ya llegamos. Nos presentaron a las personas de allí, hicimos como una iniciación, por así decirlo, no una iniciación, más bien una preparación para adentrarnos en el lugar. Hagan de cuenta que íbamos mi mamá, Yadi Reina, yo, íbamos mis camarógrafos y ya ahí había otra gente, en la universidad había otra gente, entonces que nos iban a acompañar durante el recorrido y todo porque se les hacía interesante y no sé qué. Entonces, nos metimos a un saloncito a hacer una preparación para explorar a gusto, tranquilos, bien. Y ya que estábamos como que preparándonos, como que las personas no sabían bien qué esperar, como que estaban como que ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué? Y la verdad es que yo tampoco sabía mucho qué esperar porque cuando yo llegué ahí se sentía una energía súper densa, pero yo no quería precipitarme. Entonces yo dije, todo bien, o sea, venimos en bola, somos fuertes y pues ya, iniciamos el recorrido. Fue muy interesante, la verdad es que les voy a dejar aquí cortos de cómo iniciamos todo. Y pues desde el principio, ¿no? O sea, desde que empezamos por el primer caminito de la universidad se sentía la vibra. Y cuando yo voy a explorar paranormales, fíjense que pasa algo muy curioso. Y yo creo que es quizá por lo que yo percibo, pero ¿cómo se los explico? Quiero saber más. O sea, yo empiezo a explorar un lugar y quiero saber más. Y a lo mejor se siente la energía medio pesada, pero quiero más.
y quiero ver más o sea, no es como que, ay, no me quiero meter ahí porque siento que, no, yo me quiero meter ahí. O sea, yo quiero ver qué hay ahí. Entonces, ya que iniciamos, yo me quería meter a un lugar y mi mamá fue como que, no te metes aquí. Y yo, pero ¿por qué? Y mi mamá así de que no hay de, porque fíjense que en este tipo de lugares, cuando hemos ido juntas, aunque no vayamos como tal a explorar, digo, como tal a grabar, para que sea contenido, siempre permanecemos juntas, porque mi mamá es la que percibe luego si yo estoy mal. Es como, pues mi mamá no tiene un sexto sentido y aparte es mi mamá, donde percibe si algo espiritualmente hablando no está bien conmigo. Entonces mi mamá trata de que todo el tiempo estemos juntas, que todo el tiempo estemos, pues sí, como chicles ella y yo, para que ella me esté cuidando. Y la verdad es que hasta ese día así había sido el proceso. Ella me cuidaba, yo me dejaba guiar. Ella me cuidaba, yo me dejaba guiar. Normal. Y yo creí, ingenuamente, que iba a ser igual, ¿no? O sea, mi mamá me cuida, yo me dejo guiar y yo iba tranquila de la vida. Y entonces inicia la exploración y efectivamente en el primer recorrido ella fue que entramos a un lugar, yo dije, Dios mío, este lugar está bravísimo. Y fue de, no hay de, aquí no entras. Y pues yo hice caso, la verdad es que tampoco es como que me quiera arriesgar, sí me gusta arriesgarme, pero si mi mamá trata como de prevenirme las cosas, pues mejor hago caso, paranormales. Mejor hago caso. Creo que son de las pocas veces que digo, está bien, voy a hacer caso. Y pues hice caso, no me metí, pero en lo que ellos se metían a este cuarto de la universidad, a este salón, yo me quedé afuera revisando unas cosas con mi péndulo y la verdad es que fue súper interesante. Entonces dije, bueno, tengo que entretenerme y me agarré observando todo lo demás de alrededor de la universidad que estaba fuera del salón en lo que ellos checaban. Y cuando mi mamá estaba fuera de ese salón, yo veía mucho que el espíritu de una mujer estaba muy enojada, como con las personas de esa universidad, porque le mataron a alguien. O sea, yo la sentía. Y mientras ellos exploraban allá adentro, yo sentía a esta mujer, pero yo no me podía meter por mi seguridad. Y pues, porque no, es que es mejor como que al principio al menos controlarme, ¿no? O sea, como que no meterme luego, porque Dios mío, vamos empezando, a ver, estamos a gusto, Aide, no empieces con tus cosas. Y cuando yo revisaba con mi péndulo, si era como cierto lo que yo estaba viendo, el péndulo como que se movía y era un sí, era un sí, era un sí. Entonces yo sentía a esta mujer súper enojada. Ya después me di cuenta que, bueno, era una familiar de un joven que mató justo afuera de la universidad. Y esta mujer ya tampoco estaba y estaba reclamando lo que le había pasado al familiar. Se me puso la piel helada porque es que, ¿saben, paranormales? Creo que una parte que justifica el que no me da miedo a algunas cosas, tampoco crean que soy súper valiente, o sea, hay cosas que sí, pero es que me generan mucha compasión las personas porque tienen una historia y porque tienen un sufrimiento y porque a veces si se quedan estancados no es porque quieran, es porque tienen algo que hace que permanezcan aquí. Entonces, cuando yo veía es que ellos se ven distintos, ya después les explicaré qué onda con eso, pero cuando yo sentía esta presencia femenina reclamando las de su familiar, yo, lejos de asustarme, más bien era como, qué feo que su espíritu de alguna manera siga vagando, buscando justicia para él. Entonces, bueno, iniciamos así la exploración. Imagínense, paranormal, o sea, iniciamos bravos y pues ya después salió mi mamá, o sea, yo dentro de la exploración más o menos le voy diciendo como qué percibo para guiarnos entre las dos. Mi mamá como que hasta este punto como que tenía todo bajo control, como que, ¿saben?
Y pues yo estaba tranquila, pero luego, en lo que ellos estaban adentro, pues yo soy muy curiosa, paranormales, yo soy curiosa. Y en el fondo, no sé cómo explicarles, pero está el salón aquí, hagan de cuenta que hay un pasillo acá, y hasta el final del pasillo de acá estaba una puerta, abierta, no había luz, entonces estaba todo negro. Entonces yo volteo al otro extremo y dije, necesito ir ahí, mi energía me pide ir ahí, y era como que ahí tiene que haber algo, o sea, donde yo siento es ahí. Y mi mamá fue como que ella estaba en sus cosas, dije, ok, aún me espero, pero yo quería ir a ese cuarto, y entonces mi mamá sale y como que me pregunta como que, ¿qué? ¿Ahora para dónde? Y yo, es que quiero ir ahí. Es que ahí hicimos recorrido por todos los salones que había en ese pasillo antes de llegar a ese cuarto, que eran los baños. Yo no sabía que eran los baños, entonces hicimos recorrido, y así en todos los salones, las varitas que llevaba mi mamá para revisar qué onda con la energía, así las varas de que, ¿saben? De que loquísimas, porque había muchísimos espíritus. Y cuando por fin llegamos a los baños, se despierta mi sensibilidad. Es que paranormal, yo no sé, porque todavía no le encuentro una explicación, ¿saben? No sé exactamente por qué me pasa esto, ni en qué momento preciso se despierta. Yo quiero imaginar o suponer que esto sucede cuando hay presencia muy fuerte y que mi sensibilidad la capta. Digo, es lo que quiero pensar, ¿no? Pero en cuanto llegamos ahí, hagan de cuenta que me hice para atrás, porque dije, no, aquí está cargadísimo. Y efectivamente, en esos baños, porque cabe mencionar que la universidad tenía muchos baños, pero en esos baños era donde más asustaban. Cuando nos pasamos a explorar más, corrimos a la gente, o sea, fue de que pueden esperarnos acá un momento porque necesitamos hacer algo importante aquí, y la gente se salió. Y ya cuando estábamos en los baños, yo empecé a ver un niño. En las cámaras que otros camarógrafos, aparte de los míos, llevaban, se escuchaban ruidos que dices... A ver, era de noche. Estábamos solos con la gente, pero o sea, éramos nada más nosotros, y aparte es un lugar pues muy tapado, ¿no? Y justo en los baños, ¿no? Y entonces mi mamá me preguntaba, ay, ¿de qué ves? Y yo, es que veo un niño, y veo un niño que está muy asustado, pero el niño no está solo. Y mamá me decía, no, yo también siento que hay una entidad más pesada. Y no, es que sí, ¿saben? Y nos estamos comunicando, y entonces, efectivamente, tratamos de hablar con el niño, con el espíritu del niño. Fue impresionante porque se vio cómo se abrió la puerta ligeramente, pero es que era un lugar muy tapado. Ahorita, van a ver en los cortos del video. Y entonces después había otra entidad más pesada que no quería salirse. Y por ejemplo, esa yo ahí sí noté peligro, porque esa yo la sentía muy mal. Y es que, fíjense, cuando de repente estamos en lugares explorando, investigando, ¿saben? Pues yo sirvo de canal. Entonces es si Aidena siente algo raro, algo hay raro. Y yo tengo que estar tratar de estar, porque es complicado, tratar de estar muy neutral, pues para no meter mi mente o mi miedo o mi suposición en la escena, no. Tratar de estar así como que lo más limpia posible, como que mi mente en blanco, como que simplemente sentir. Y precisamente yo sentía al niño, que estaba muy asustado, y sentía a esta otra entidad. La verdad sí fue un poquito complicado sacarla. Y nos decían los dueños del lugar, es que la verdad es que aquí es donde asustan a la gente, o sea, aquí. Y yo decía, claro, pero es que no es el niño, es la entidad. Cuando estábamos fuera de la... Mi mamá hizo unas cosas ahí energéticas en ese baño. Yo me retiré, yo ya había hecho mi función, digamos, porque yo soy ahí como que la que da los datos, ¿no? Y mi mamá ya apunta y acciona. Y entonces cuando nos salimos de ahí, yo me puse a hablar, porque
fíjense, paranormales, esta es otra cosa, ¿no? Cuando yo estoy metida en estas cosas, estamos explorando, investigando, mi canal, por así decirlo, yo le digo canal, ¿no? Está como muy abierto, entonces en ese inter también recibo mensajes de las personas que están acompañándonos y antes era más incómodo, sigue siendo muy incómodo, pero digamos que lo sé manejar un poquito mejor, poquito, no más poquito, tampoco es tanto. Y de repente me empiezan a decir cosas acerca de uno de los hombres que estaba acompañándonos. Y yo estaba, ay Dios mío, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo sucede esto? Y yo, bueno, está bien, pues le voy a decir, ni modo. Y yo así de que acercándome poquito y yo, a ver, le digo acá, ¿cómo le digo? Y ya pues dije, ay, pues ya ni modo, pues ¿para qué vienen? No, no se crean, qué bueno que nos acompañaron todos. No, pero sí fue, es que paranormal, es que te estén diciendo de alguien con la encomienda de que tú les hagas llegar la información es pesado, es cansado, es de repente incómodo. Porque tú no sabes, bueno, yo no sé cómo se lo va a tomar la otra persona. La persona ni me conoce, por amor del Señor, no me conoce. Y yo, Señor, fíjese que me están diciendo de usted, que esto y esto, ¿saben? Es como, suena muy gracioso, yo lo estoy contando así, pero la verdad es que ya estar en la situación es incómodo. Entonces yo dije, pues a ver cómo se lo toma, necesito decírselo, porque aparte estaban de que dice, y yo acá, ¿no? Y ellos hablándome y yo escuchando, y yo, okay, le voy a dar el mensaje, y ya me acerco con él, y aparte estaba con otra gente, y yo, discúlpenme, pero necesito decirles algo, y ya me acerco con el señor, y pues me presento, ¿no? Le explico más o menos qué onda conmigo, el señor muy tranquilo, y cuando le digo lo que le tienen que decir, pues el señor se queda como que helado, como que, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Saben? Como que, porque no era un mensaje como muy agradable, y justamente yo le advertía que él tenía que cuidarse de unas cosas, de unas personas, hasta ahí voy a decirlo, y él me dice, o sea, me lo confirma, me dice, fíjate que es muy curioso porque sí, y aunque yo no me meto con nadie y aunque yo no le hago daño a nadie, yo siento también que esto y esto y esto, y fue como, creo que fue como una confirmación, tanto para él como para mí, porque una de las cosas que yo me acerqué a decirle a este señor es que muchísima gente lo odiaba, y muchísima gente quería verlo mal. Y él, pues se sorprendió, ¿no? Porque, o sea, paranormales. Era el primer contacto que yo tenía con él de palabra. Nos vimos y todo cuando llegamos, pero era el primer contacto que yo tenía con él. Entonces, imagínense, pues también resulta yo imagino, ¿no? Para la gente incómodo oye, llega alguien por primera vez y te dice, tienes que cuidarte porque muchísima gente te odia y te quiere ver mal. Es como, a ver, espérame, mucho gusto, ¿no? Primero que nada, buenas noches. Sí, así fue y la verdad es que al principio me imagino que fue muy incómodo para ambos, la verdad. Pero después, paranormales, como que el señor no sé, como que me agarró mucha confianza. Y entonces estuvimos platicando durante el recorrido y yo le decía cosas de sus familiares y él así como que muy impactado el señor, porque me decía, entonces tú también naciste con esta habilidad, y yo, pues sí. Y entonces nos agarramos platicando ahí, yo le estaba dando información en lo que hacíamos el recorrido. Bueno, continuamos con el recorrido. El lugar es muy curioso porque, y aquí cabe quizás un paréntesis, yo entro a un lugar, pero como yo siento la energía, el lugar puede estar perfecto, precioso, impecable, limpio, lo que sea, pero yo no, me es imposible enfocarme en eso porque primero me enfoco en la energía del lugar. Y fue precisamente lo que pasó. O sea, la verdad es que la universidad era un lugar muy bonito, muy limpio,
tú veías todo en orden, pero yo tenía que enfocarme más que en lo físico, en cómo se sentía la energía, y creo que eso fue lo que más nos ayudó en la exploración. Entonces seguimos el recorrido del lugar y uno de los salones que a mí más me impactó fue precisamente el salón más grande, que, o sea, yo entré y dije, no, o sea, esto está pesado, y me sucedió algo que, ay, es paranormal, es que a mí también me cuesta, ¿saben? Porque son como visiones y me cuesta a veces como decir sí es real o no es real. Tienes que calmarte, tienes que verlo objetivamente. Pero o sea, yo puse un pie en ese salón que estaba justo en la planta de arriba y fue como algo aquí se siente horrible. Yo me paso y sucedió algo que pues quizá me había pasado antes, pero esta vez fue la más fuerte que yo recuerdo. Yo empecé a ver como qué sucedía en ese lugar hace unos años atrás. Sí, les estoy hablando de que todas las personas que íbamos nos pasamos, pero yo empecé a ver qué sucedía en ese lugar cuando años atrás, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿qué me está pasando? Y yo veía que había un señor ya mayor, muy enojado, discutiendo por una paga, y yo veía que estaba alguien que protegía a ese señor allí en el lugar. Y bueno, o sea, yo me agarré viendo la escena y yo así como pasmada, observando o sea, la escena. Y era rarísimo porque estaba pues rodeada de personas físicas y todos como que viendo a ver qué se veía. Pero yo estaba pasmada viendo la escena, entonces dije, pues tengo que hablarlo. Y yo me acerco con las personas que nos dieron el acceso a este lugar y les digo, es que, ¿saben qué? Estoy viendo esto y esto, y les pregunto, ¿no había un señor que antes daba clases aquí que estaba muy enojado porque sentía que no le pagaban lo suficiente? Y entonces se me quedan viendo y me dicen, sí, el hombre, el profesor que precisamente daba clases aquí, estaba muy enojado y nos reclamaba mucho porque él sentía que no le pagaban lo suficiente. Y de hecho se fue muy enojado con nosotros y yo así de... O sea, paranormales es impactante también para mí, ¿saben? Porque muchas veces yo también quisiera como hacerme la ciega y no ver nada y decir, no, pues todo está bien conmigo, nada. Pero cuando ellos me confirmaron eso, fue como, wow. Y ya hablamos también de la persona que lo protegía. Y aparte, ya cuando salimos del salón, les digo, es que aquí hay como un papá o alguien del señor, de ese señor que yo veía. Y entonces ya como que así salimos del salón, se me acerca una mujer y me dice, es que uno de los muebles que está en ese salón pertenecía a tal persona que ya falleció. Y yo, es todo lo que estoy viendo. Y fue como, también es impactante para mí paranormales, porque yo sigo en este proceso y yo se los he dicho mucho, incluso a mis paranormales de los aquelarres, yo crezco junto con ustedes. O sea, y los aprendizajes que me dejan estas exploraciones, estos videos, me nutren, yo sigo aprendiendo y siento que la vida es un constante aprendizaje y que nunca voy a dejar de aprender. Entonces, cuando me cuentan esta historia, fue como, Dios mío, o sea, tuve una visión del pasado con el hecho de hacer contacto en un lugar. Fue padrísimo paranormal, o sea, sí como que me impacté al principio, pero fue muy padre porque es que no sé cómo explicar esto, no, o sea, de verdad no sé. Me emociono porque es como ir desarrollando más esto, es como ir puliendo
esta sensibilidad, si podemos llamarlo así. Y yo les dije unas cosas que tenían que hacer para que la energía de ese señor y todo lo que se había quedado ahí de él pudiera como que limpiarse y pudiera fluir ese lugar, porque allí también asustaban muchísimo. Y es que era impresionante, ¿saben? Porque era como que lugar donde yo me paraba, que ponía el pie y como que me hacía para atrás. Ya después indagando me decían, no, es que este es el lugar donde los asustan, es que aquí es el lugar donde los asustan, es que aquí... Y me ayuda a seguir como confiando, porque yo les he dicho a las personas, sobre todo que están en este proceso de desarrollar sus dones, una de las cosas fundamentales que te toca hacer es confiar. Confiar en tu don, confiar en ti y confiar en quien sea que te esté protegiendo. Y es como mi comprobación, ¿saben? Porque al final yo también necesito pruebas de mí. Yo también necesito sentir que lo estoy haciendo bien, y eso me lo demostraba, ¿no? Y hubo una parte en la que entramos en una habitación, que esa habitación estaba pero en el piso de abajo, y cuando nosotros entramos fue como que sí se sentía pesado, sí se sentía denso, pero fue como... O sea, yo me metí al cuarto, volteé para la ventana, porque me acuerdo que era un cuarto largo, y entonces yo volteé y arriba había una ventana grande, entonces yo volteé para la ventana y fue como, no, hay algo ahí atrás. Después, los encargados del lugar, no los dueños, los encargados, me dicen, ahí atrás, sí sigue la universidad, o sea, sí es parte de la universidad, porque no se alcanzaba a ver si era parte o no. Me dicen, sí es parte de la universidad, y ahí atrás es donde está lo más feo. Y yo, ¿qué? O sea, porque pues me di cuenta por una ventana, básicamente, que yo vi la ventana y dije, no, donde se siente más pesado es atrás. Entonces, cuando vamos para atrás, no paranormales. No. O sea... No. Es que cuando fuimos para atrás fue... ¿Qué hay aquí? Así tal cual lo escuchan. Yo entré, dije, esto es una película de terror. Esto es una verdadera película de terror. Yo empecé a ver la energía así porque era un lugar muy amplio, era como un jardín, un parque. Un parque no, sí, un jardín enorme. Y yo empecé a ver alrededor y dije, aquí está lleno de espíritus. Aquí está lleno de... O sea, no hay manera, aquí está lleno de espíritus. Y entonces, allí, en esa parte, empezó lo mero bueno. Pero antes de contarles, tengo que agregar un dato que nutre la historia del niño que yo vi en el baño. Resulta que en esa universidad efectivamente se murió un niño ahogado en la parte de atrás, o sea, donde yo vi la ventana que después fuimos a explorar. El niño ahogado era un niño tal y como se los había descrito, y el alma de ese pobre niño seguía rondando por la escuela y su energía se concentraba principalmente en el baño que exploramos primero. Y yo pisé el lugar donde habían ocurrido los hechos, y para mí fue como un intentar mandarle toda mi energía a ese niño para que por fin descansara, porque ese niño seguía vagando por la universidad. Esta es historia real, o sea, los encargados me lo confirmaron. Hubo esa noticia, no es un secreto, o sea, hubo esa noticia de que el niño murió allí, y bueno, la pobre alma de ese niño seguía rondando. Y pues para mí fue impactante estar precisamente en el lugar donde ocurrieron los hechos, porque mi sensibilidad se activa, se prende, se activa, y pues es imposible
controlarla. Y entonces, pues esto era parte de la historia de la primera exploración que hicimos. Estoy diciendo primera porque la verdad es que duró muchísimas horas esa exploración. Yo planeaba que durara 2 y media, cuando mucho. Duró muchísimo la exploración, mucho más de lo que teníamos contemplado. En fin, seguimos explorando aquel jardín enorme, súper tétrico. Y entonces, en un área, mi mamá quiso servir de canal. Cuando yo digo canal es cuando yo, Aidena, o mi mamá o cualquier otra persona dice yo me ofrezco para recibir los mensajes y transmitirlos. Entonces mi mamá como que dijo, pues yo me ofrezco, fuimos a un canal y en eso mi mamá me empieza a explicar, Aide, a ver, quiero que me cuides así, 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 me voy a conectar, voy a ver qué se percibe y quiero que hagas esto y esto y esto. Y en una de esas yo le digo, mamá, ¿cómo sé que volviste? Y me dice, porque te voy a decir tal palabra. Y yo, ok. Ay, paranormales, la verdad es que yo aquí estaba muerta de miedo, no les voy a decir que no, porque acuérdense que al principio de este video yo les mencioné, mi mamá, me cuidaba. Y todo bien, todo normal, yo tranquilita, ¿no? Por sí. Pero en esta vez iba a ser yo, Aidena, la responsable de cuidar a mi mamá. Sí me dio miedo, no les voy a decir que no. Ay, sí me dio miedo, pero dije, pues vamos a darle, a ver qué sale, a ver qué pasa. Y mi mamá empieza con este trance. Yo no quería, si quieren que les sea muy honesta, como que yo estaba como que, mamá, no lo hagas, pero pues se tenía que dar la información. Y pasó algo paranormales que yo impactada quedé porque entra el espíritu de una viejita a dar un dato muy específico, muy específico de algo que había en esa universidad. Muy importante y que tenían que... ¿Cómo lo digo? Es que nos prohibieron decirlo. Que tenían que hacer algo con respecto a eso que había, que decía la señora. Y cuando entra la señora o sea, cuando mi mamá empieza a percibir su espíritu para poder transmitir el mensaje, paranormales no me lo van a creer. No me lo van a creer. Que se empiezan a escuchar pájaros. O sea, la verdad, en ese momento sí se me puso la piel así de que... ¡Ay! Porque eran... ¿Qué habrán sido? 12 y media de la noche, por ahí. Si no es que ya la 1, la verdad es que no me acuerdo, se acabó tardísimo paranormal de la madrugada. Y empiezan a escucharse el canto de los pájaros como si fueran las 6 de la mañana a plena luz del sol. Y todos nos quedamos de que, o sea, como que, ¿qué carajo? ¿Saben? Empiezan a escucharse los pájaros. La verdad es que todos nos quedamos impresionados porque no había pájaros. No había pájaros. Y entonces este espíritu empieza a decir quién era, qué edad tenía, y en una de las frases dice, a mí me gusta mucho el cantar de los pájaros. Ay, paranormal. No, o sea, yo dije, a ver, tú eres la fuerte aquí, se supone que tú eres la que no tiene miedo de todas estas personas, cálmate, Aidena. Y yo, ok. 1 de la madrugada se escuchan pájaros, ok, normal, no pasa nada. Y yo así de que respirando, ¿no? Y la mujer está dando el mensaje de qué era lo que quería. Y pues todos muy impactados, me llevó a que camináramos porque quería darnos indicaciones de algunas ubicaciones. Hasta ahí voy a decir. Y pues ya da el mensaje. Y ya, dije ya, a ver, ya, respiramos. Lo más alarmante fue lo de los pájaros, dije, perfecto. Pero en eso, paranormales, ya estaba yo como que tratando de regresar a mi mamá. Y en eso voltea y abre los ojos, porque para esto mi mamá tenía los ojos cerrados.
abre los ojos y me mira y dije, esta no es mi mamá. Entonces, cuando yo la veo a los ojos, dije, esta no es mamá. Y me mira muy feo. Y es que, ¿cómo les explico? Es muy peligroso que un espíritu invada un cuerpo, y más si es un espíritu que está enojado o es una entidad negativa o lo que sea. ¿Por qué? Porque aparte yo estaba rodeada de personas que no sabían qué hacer, no tenían ni idea de qué se hace en esos casos. Entonces imagínense, el tener a mi mamá ahí ya no era la señora que se le había manifestado al principio, era otro espíritu, porque cuando ella abre los ojos y me ve, dije, ya valió, ya. Y comenzamos a rezar. Ay, no, fue tan gracioso. Bueno, no, en ese momento yo estaba, ahí sí me dio miedo. Pero fue tan gracioso porque todos como que súper alarmados rezando. Y ya después mi mamá cerró los ojos y yo le repetía su nombre completo para que volviera, para que la esencia de ella volviera. Y ya todo bien, mi mamá con los ojos cerrados. Y en eso pasó un ratito, dije, ok, lo pude controlar. Y aparte era la primera vez que yo hacía eso, paranormales. Siempre era al revés. Entonces imagínense el grado de preocupación que yo tenía de que dije, si mi mamá no vuelve, ¿qué voy a hacer? Y aparte estoy con gente que no sabe qué hacer tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Y ya dije, ok, ya pasó. Y en eso, ay, paranormal, volteé una segunda vez y me dice, ¿qué quieres? Dije, no, no es mi mamá otra vez. Y ya empezamos otra vez con este proceso. Yo ya estaba muy desesperada. En eso mi mamá cae, se desvanece. Y yo voy a ser muy honesta con ustedes. Yo ya estaba muy enojada, la verdad. O sea, fue de que, no, ya párale, ya no vamos a hacer esto, se acabó la exploración. Ya. Y mi mamá fue como que sí, ya. O sea, como que ambas acordamos el ya. Hasta aquí llegamos, ya se acabó. Y es que es muy pesado paranormales. Y aparte, bueno, no son horas, pero ahí vamos, ¿no? No son horas. Nada más yo era la que sabía qué hacer en esos casos. O sea, no podía contar con ningún tipo de apoyo. Y gracias a Dios había varios hombres en la exploración que sostuvieron a mi mamá cuando se desvaneció. Porque si no, la verdad es que yo no sé qué hubiera pasado. O sea, se puede dar un mal golpe mi mamá. Entonces, fue como que ya acordamos que ya. Y concluimos la exploración. Simplemente se hizo algo al finalizar para dejar el lugar un poquito más armónico. Y hasta ahí. Hasta ahí yo me tuve que salir porque cuando mi mamá por fin volvió, cuando su esencia por fin volvió, ay no, cuando por fin ya las cosas estaban tranquilas, que ya, todo bien, yo empecé a sentir que algo podía entrar en mí. Y dije, no, vámonos, o sea, vámonos de aquí, porque si yo me quedo aquí, la cosa se va a poner muy fea. Y, por ejemplo, mamá más o menos se controla poquito y todo, ¿no? O sea, no, con ella no pasó más que en un ¿qué quieres? Enojada y me vio feo. Pues me asusté, pero logramos controlarlo. Pero en mí es muy fuerte. Entonces dije, no, vámonos. Y fue paranormales, literalmente me salí de que corriendo de ahí. Me acompañaron, para no dejarme solita. Y yo ya no volví a entrar a la universidad. Mi mamá se quedó haciendo unas cosas allí, las personas se quedaron un ratito más, que sería, bueno, un ratito como unos 40 minutos todavía, pero yo ya no volví a entrar al lugar. Dije, ya no voy a entrar, porque porque paranormales, lo siento, ¿saben? Es como, tengo algo de tiempo, no mucho, para salir del lugar que me está, ¿cómo se los diré? Tengo unos minutos nada más para irme, porque si yo no me retiro del lugar, algo entra. Entonces, tengo unos minutos nada más para decir ya, y salirme y quitarme esa energía y estar en paz, porque si no, luego se vuelve algo peligroso y no sé, muy raro. Entonces me quedé ahí afuera, paranormales. Hasta ahí llegó mi parte de la exploración. Cuando yo salgo,
Yo vi un árbol y mi primer instinto fue irme a abrazar del árbol y pues al final tengo 24 años paranormales. No, fue como abrazar el árbol y recordarme, a ver, Aidena, tienes 24 años, estás bien, tienes 24 años, ya pasó, ¿sí? Porque yo me pongo a pensarlo y pues realmente yo no vivo una vida normal. Entonces yo quería como que respirar, calmarme y recordar esta parte donde sigo siendo una joven de 24 años. Entonces, muy pesada que fue la exploración, muy interesante, mucho paranormales. O sea, ¿volvería a ir? Sí, volvería a ir por toda la información que extrajimos de ahí. Y pues fue también el hecho de practicar esta parte como sensible de mí, ¿no? Y de todo lo que vi con el profesor, con el niño, en el jardín que estaba atrás enorme, lo que vi con una de las personas que iba acompañándonos en la exploración, que me permitió darle la información. Y la verdad es que estoy muy feliz de haber asistido allí Paranormales. Fue increíble, para mí fue un reto que atravesé, porque aparte también lo que pasó con mi mamá, o sea, fue como una demostración, como comprobarme a mí misma que pude, que sí pude, y pues nada, sigue siendo preparación. Supongo que a partir de esto, a mí ya no me daría el mismo temor que a lo mejor ahora yo cuidara, ¿sí? Y es que es la única manera de crecer, cuando te arriesgas y te atreves y te avientas y lo haces. No hay otra manera, al menos yo no conozco otra. Entonces fue algo, pues, muy grande para mí, que logramos hacer, siempre de la ayuda de mi mamá. Y pues ella está muy bien, incluso tuvo una entrevista, si pueden ir a verla, con una de las personas de allí, y vamos a seguir en estas exploraciones. Y de hecho va a haber esta sección, ¿no? Donde vamos a explorar lugares, a ver qué pasa, a ver qué nos encontramos, a ver qué información obtenemos. Fue para mí hermoso saber que se pueden tener visiones como las que les conté. Y pues si ustedes paranormales conocen un lugar que podamos explorar, la verdad es que yo estaré encantada. Y bueno, paranormales, aquí les dejo unos cortos de lo que sucedió al final, cuando yo estaba en la entrada de la universidad, que al final no fue tranquilo tampoco, pero nos quedamos allí. al final hicimos chistes como que para que a mí se me olvidara, algunas bromas y todo esto. Y pues nada, paranormales, hasta aquí mi historia.